Vamos a hablar de algo muy importante. Hoy comienza el curso escolar aquí en Asturias. Bueno, para los niños de primaria, ¿verdad? Sí. E infantil. Infantil y primaria. Exacto. No todos, pero estos sí. Este Los más niños. Los más chiquitinos. Los chiquitos. Los más chiquitos se comienzan hoy, el 12. En algunos sitios de España, algunas comunidades autónomas ya comenzaron. Bueno, se van incorporando poquito a poco las comunidades autónomas. Pero al cole vamos todos. Sí. Sí, al cole vamos sí. todos. Por cierto, nuestra temporada casi coincide con el periodo escolar. Sí, empezamos en septiembre y finalizamos en junio. Bueno, pues sería otro motivo más, ya lo he oído más veces, que dicen que en España tendríamos que cambiar el calendario, porque el año no empieza en enero, empieza en septiembre. Es cierto. Entonces, pues bueno, tendría que ser una propuesta a reflexionar. Bueno, la haremos. No sé dónde Yo tampoco. Dónde debemos hacerla, dónde llevar a cabo esa reivindicación, pero no la dejaremos en saco roto. Vamos a hacerla. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar del cole y de una cosa muy importante, del fracaso escolar. Muy importante y bueno, que la verdad es que a veces las estadísticas no salimos muy bien parados en esos informes que realiza el informe PISA que conocemos de vez en cuando y no sale en cuanto a números y porcentajes. A veces en nuestro país no sale muy bien parado de ese fracaso escolar. Hay un importante número de fracasos escolares. Bueno, pero como está comenzando el curso, lo importante es prevenir, ¿o no? Exactamente. Entonces, vamos a la importancia de esa prevención y sobre todo, claro, en la vida, día a día, es la que ahí es donde debemos poner todos los días el granito de arena para prevenir. ¿Cómo hacemos? Para prevenir, mira, yo creo que aunque la mayoría de personas o cada vez más personas hacen suyo ese dicho de más vale prevenir que curar. Yo creo que todavía estamos un poquito lejos de realmente empezar a conseguir que se tome conciencia de la importancia de prevenir antes que curar, ¿no? Sí. Más que nada porque, estamos asistiendo constantemente a campañas de prevención, por ejemplo, en la salud, de prevención de drogas, etcétera, etcétera, lo cual es de suma importancia por muchos motivos, ¿no? Yo creo que el motivo fundamental es porque es muchísimo más costosa una intervención que una prevención. Y no estoy hablando solo en términos económicos, que también. Uh-huh. Es más fácil o relativamente más económico emitir una campaña y trabajar en una campaña, por ejemplo, del consumo de drogas, que el coste económico que tiene, efectivamente, la intervención una vez que ya existe ese problema. Uh-huh. Porque no solamente han de ser campañas individuales, sino también campañas en cierta manera globales, ¿no? Centros asistenciales, etcétera, etcétera. Con lo cual es mucho mejor o mucho más adecuado evitar que atajar, ¿no? Pero es que no solamente estamos hablando de términos económicos, sino que tenemos que hablar en términos humanos, en términos nuestros, ¿no? No es lo mismo intentar romper un hábito adquirido y algunas veces que llevamos manteniendo durante muchos años, que iniciar la adquisición de un nuevo hábito. Uh-huh. Yo creo que si ponemos el ejemplo por excelencia de este programa, que es el del hábito de fumar, sí. Tú si, por ejemplo, a una persona que no fuma y no ha sido fumadora nunca, tú le preguntas, oye, ¿a ti te cuesta mucho eso de no fumar? Bueno, en primer lugar, pues probablemente se quede alucinando por la pregunta, ¿no? Decir, bueno... Pero ¿qué me dices eso? Sí. Bueno, pues es mi vida. Yo no. A lo mejor lo que me costaría sería empezar a fumar, porque es algo que no me planteo. Llevo toda mi vida sin fumar y bueno, el motivo por el que no lo he hecho, pues no lo sé, tendría que pensarlo, ¿no? Simplemente no fumo. Uh-huh. Pero no me cuesta no fumar. Pero, sin embargo, pregúntale a una persona fumadora cuánto cuesta dejar de fumar. Sí. Un poquito. Un poquito. Que cueste no quiere decir que no se pueda conseguir, ¿eh? Sí, Está hablando una exfumadora desde hace casi 8 años. Entonces... Me ganas en años. En el número no. El número... Te entiendo. Pero efectivamente se puede conseguir, pero nos cuesta muchísimo más. El esfuerzo que tenemos que invertir es muchísimo mayor. Sí. Que en la prevención. Entonces, por eso es tan importante que hagamos hincapié precisamente en esto, en prevenir. Uh-huh. Y en lo que respecta al fracaso escolar. Sí, porque podemos... claro. A ver, yo creo que lo más importante es también qué podemos considerar como fracaso escolar también, claro. ¿No? Porque hay que diferenciar
no sé, unas malas notas en un momento determinado, en 2 cursos incluso, a un fracaso escolar. A ver, yo creo que tenemos que ante todo darle la denominación de fracaso escolar. ¿Cómo podemos considerar ya un fracaso escolar? Es que, mira, efectivamente... ¿Es complicado? No creo que sea tan complicado. Es complicada iniciar un programa de prevención desde este punto de vista, ¿no? Porque cuando hablamos de éxito escolar, ¿no? Por contraposición, sí. ¿Qué es lo que entendemos por éxito escolar? Porque comúnmente se considera que tener éxito en la escuela es porque ha sacado buenas notas, ¿no? Un buen resultado en las calificaciones. ¿Puede ser? ¿El éxito es ya relativo? Para mí no. No solo es relativo, sino que yo pienso que incluso es un gran error. Un grandísimo error. Para mí no lo considero así, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Motivos muchas veces de competitividad, motivos que a veces se prima mucho más la nota final de un examen que no el esfuerzo realizado a lo largo de todo el curso. Se prima mucho más, efectivamente eso, la nota de unos contenidos que yo te exijo de manera externa en lugar de centrarme en aquellos contenidos para los cuales tú estás preparado para acceder, ¿no? Tanto a la baja como a la alta. Quiero decir que tanto en el sentido de una persona que tenga a lo mejor un poquito de menos de posibilidades o de potencialidad para acceder a esos contenidos, ¿no? Por ejemplo, que todavía no esté preparado para aprender a sumar, ¿no? Que a lo mejor lo está más adelante, o a lo mejor es que tiene unas características concretas que no le permiten acceder a esos contenidos, que podemos considerar que si por ejemplo, ese niño de 6 años no sabe sumar, es un fracaso escolar. Sí. Ya le tildamos de que está pasando, de que ha sufrido un fracaso. O que tiene 6 años y todavía no ha aprendido a leer. ¿Es un fracaso escolar? Sí. Que no haya aprendido a leer a los 6 años. Es decir, es muy relativo. O a la inversa, ¿no? Pues un niño con una capacidad superior a la media, lo que conocemos como un niño de alta capacidad, consideramos un éxito escolar que haya sacado un 10 en un examen para algo en lo que en realidad probablemente sabe hacer sumas, saca un 10. Pero es que la capacidad de ese niño a lo mejor es de acceder a la división. Claro, ¿no? claro. Entonces, eso lo consideramos un éxito. Por eso el término de fracaso escolar es tremendamente relativo. Sí. Por eso lo decías que cuesta, ¿no? Cuesta realizar esa definición de fracaso escolar. Claro, y además algunas veces entendemos el fracaso escolar desde el punto de vista del alumnado, cuando yo creo que deberíamos de ir un poco más allá. Además, está saliendo de la controversia lo que ha salido. Si vas a hablar de los docentes o no. Voy a hablar de todo el mundo. Vale. Aquí no se libra nadie. No, te lo digo, Sonia, porque, bueno, Sí. me imagino, lo habrás leído. La posibilidad de que se cobren incentivos en función del rendimiento, me imagino. Sí, lo he visto antes de me las explico, vacaciones. como estamos hablando de Sí. rendimientos y al final el rendimiento va en la calificación que el niño lleve, si lleva un 6 o si lleva un 10, o un 4, y este profesor cobrará en función de qué rendimiento. ¿No? Claro. Aquí va a ser un poco también, este docente. Es un poco complicado, yo no lo veo tan. No, pero bueno, de hecho, algo similar existía ya años atrás, porque yo recuerdo, sí. por ejemplo, a las universidades se les daba categoría de una universidad dura e importante en función del número de aprobados. Cuantos menos aprobados hubiese, se suponía que era una universidad más potente, más importante, cuando en realidad... En fin, habría que estudiar otra serie de cosas más, ¿no? Otra serie de cuestiones más. En cambio, yo creo, afortunadamente, no estamos como siempre. Afortunadamente, en ese aspecto hemos cambiado, en que, hombre, se debe mirar, para mí, no sé, pero quizá ni una para de medir ni la otra. Las dos sean erróneas, pero yo en todo caso lo miraría por la buena, por los aprobados. Por el número de aprobados y no nunca por el número de suspensos. Incluso por la vida práctica también. Y también. No solo porque hayas sacado muy buena nota vas a tener una vida práctica. Es decir, el análisis tiene que ser mucho más profundo. Mucho más amplio. Yo en todo caso lo que sí propondría... son muy... Sí, muy mal. Muy complejos y aparte muy relativos. Luego va a depender de la persona que los analiza y la persona que los interpreta. Por supuesto. En todo caso, yo lo que sí propondría es que el tema del fracaso escolar lo tendríamos que entender siempre desde un punto de vista individual. Es decir, desde el punto de vista de qué puedo hacer yo, a título personal, para trabajar en la prevención del fracaso escolar, ¿no? Por ejemplo, yo,
Sonia Blanco, ¿qué puedo hacer como madre? ¿Qué puedo hacer como psicóloga? ¿Qué puedo hacer utilizando los medios de los que yo dispongo? Por supuesto. Cada uno la herramienta de la que dispone. La madre Claro, en su efectivamente. ámbito, el docente en el suyo, Efectivamente. la profesional de ayuda que pueda necesitar un niño. Educamos todos y Todos. por lo tanto todos tenemos responsabilidad. Y no Sí. se trata de que si, por ejemplo, alguno de mis hijos fracasase en la escuela, yo tenga que decir, bueno, que entonces es que la culpa es mía. Claro, porque como la responsabilidad yo la tengo que analizar desde mi punto de vista, entonces si fracasan es por mi culpa. No, probablemente tenga un grado de responsabilidad, pero educamos todos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el análisis siempre tiene que ir en función de uno mismo. Y luego, empezando por uno mismo, partir hacia afuera, ¿no? Y ver qué responsabilidades han tenido el resto de agentes educadores, ¿no? Ujú. Pues qué responsabilidad ha tenido el colegio, el sistema educativo y qué es lo que puedo hacer yo realmente, ¿no? Yo a lo mejor yo no puedo hacer nada para que cambien las leyes, se tiende a pensar, bueno, a lo mejor mi pequeño granito de arena puedo poner. Exacto, sí, sí, por supuesto. Entonces, cuando lo miramos desde el punto de vista personal, ya es cuando podemos empezar a entender y a practicar, a poner en práctica una serie de factores en las que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, pues bueno, estos programas de prevención, ¿no? ¿Qué puntos tendríamos que tener en cuenta? Pues venga. Pues mira, voy a intentar ser breve, porque me imagino que mucho tiempo tampoco tenemos. No. El primero quizás sería el de entender que el estudio nunca debe ser un castigo. Claro. No, tenemos que olvidarnos de frases del estilo, ahora mismo sube a tu cuarto a estudiar. A hacer los deberes. Eso, ¿te has portado mal? Pues vete a hacer los deberes. Claro. Y no salgas hasta que no te hayas aprendido la lección. En fin, el estudio no es un castigo. No debemos emitirlo como un castigo, sino todo lo contrario. No, porque, a ver, eso le estamos trasladando al niño, que le estamos castigando. Es decir, que en lugar de decir, tú lo tienes que hacer para aprender y para saber cositas, para Porque tú, es importante para ti. Porque es importante para ti, que tú te vayas aprendiendo cositas. Lo que parece que le estás diciendo es, esto lo tienes que hacer porque te has portado mal, claro, y estamos diferenciando. Entonces, el niño siempre lo va a ver como algo enemigo. Exacto. Y tampoco procuremos no vaticinar la vuelta al cole como una especie de que viene el coco, ¿no? Sí. No les digamos, madre mía, se te acabó lo bueno. No, a ver. No, y ya lo decimos cuando cambiamos de etapa, que pasamos del cole, de primaria, donde estuvimos, al IES, y después del IES a la universidad. Bueno, ahí ya... Todo tiene su etapa y su momento. A ver, pero no es que... vaticinemos, no empecemos a hacer profecías total y absolutamente negativas acerca de qué es lo que puede llegar a suceder. Se te acabaron las vacaciones ahora, a partir de ahora vas a tener que esforzarte mucho más. No, perdón, esforzarte, tendrías que haber estado esforzándote siempre. ¿No? Eso por un lado. Luego, por otro lado, sería a lo mejor la otra cara de la moneda. Procuremos que no dar incentivos materiales por el estudio. Fundamental. Otra cosa. El estudio ni tiene uno que ser, ni otro, ni castigo ni recompensa. Tiene que ser reforzante en sí mismo. No puede ser no puede ser un medio para conseguir algo, no. Porque eso sigue siendo quizás la continuación de lo anterior. No es algo divertido, no es algo ameno, no es algo necesario, sino algo que simplemente tengo que hacer porque hay que hacerlo para conseguir otra cosa que realmente me importa, ¿no? Esto me llevaría al siguiente punto. ¿Cómo conseguir eso? Pues haciendo que el aprendizaje sea significativo. Es decir, el alumno entienda por qué es importante aprender, para qué le sirve y fundamentalmente, y con esto ya, acabamos. Si te parece, termino, porque quisiera además luego terminar este programa leyendo un pequeño fragmento de Jorge Luis Borges que me encanta. Sí. Lo más importante es que no debemos confundir la obligatoriedad de estudiar hasta los 16 años desde un punto de vista administrativo, que es una garantía de acceso a la educación a todos los alumnos, con la obligación de estudiar. Claro. Estudiar tiene que ser divertido. Leer tiene que ser divertido. Por supuesto. ¿Cómo podemos fomentar el hábito de la lectura si les obligamos a leer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿me vas a permitir que termine? Sí. Además, a mí me encantan este tipo de citas que uno coge, de reflexiones. Pues a mí me ha encantado. Y creo que no puede haber mejor manera de terminar el programa en el día de hoy. Venga, vamos a terminarlo bien. Veamos. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo.
Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen. Que no lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo, porque la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Ahí quedó eso. Ahí quedó eso. Además de palabras de Jorge Luis Borges.